Entonces, si le damos la entrada, Luis, gracias, por favor. Está con nosotros, él es el doctor Fernando. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Es doctor en filosofía y pues es una alegría que esté aquí compartiendo esta mañana con nosotros, pues lo que está pasando en Argentina, lo que ha ocurrido con este decreto de necesidad de urgencia, con este DNU, con la ley Omnibus, que nos pudiera también decir pues el escenario y también hacer algunas invitaciones. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gran abrazo desde Buenos Aires, ciudad compleja en estas horas, por más de un sentido, ¿no? A todo lo que ya representa el escenario político que el mundo conoce, eh, por el gobierno de la extrema derecha que hoy ha ganado, dice, legitimidad electoral, pero cada día menos legitimidad política, ¿no? Eh, a eso hay que agregar temperaturas altísimas en los días anteriores que han significado cortes de luz muy serios y muy severos para zonas muy grandes de la ciudad capital y también del interior del país. Y, y como es lógico, eso incrementa los malestares y eso incrementa las injusticias y eso incrementa pues la, la cada día peor imagen del presidente Milei ante su propio electorado, ¿no? Eh, Ni qué decir por supuesto, de quienes no votaron por él, que ratifican la razón por la que no lo eligieron, pero también testimonian y vemos todos los días las propias expresiones de sus votantes a propósito de un arrepentimiento profundo, porque las consecuencias que está sufriendo la población en términos de un proceso inflacionario absolutamente demencial y descontrolado, a eso hay que añadir la propia actitud del presidente que no deja de insultar al pueblo en casi todas sus alocuciones, en casi todas sus intervenciones. Hay un desprecio enorme por la población. Y esto se expresa en términos, digamos, de obviedad, por el lenguaje, por las alusiones, por el desprecio, pues, que tiene el presidente por la población. Y después también por los hechos, ¿no? Por la parte más contundente que tiene que ver con estar cancelándole oportunidades concretas a las personas para acceder a la salud pública, para acceder a la educación, para acceder a lo básico, ¿no? Que hoy por hoy eh, pues ya produjo, en términos de su simpatía, entre comillas, con la población, una disminución que algunos dicen por arriba del 10%, ¿no? Que ha disminuido. De modo que este es un poco el clima, ¿no? Que puedo sintetizar así en dos líneas, para comenzar a conversar. Pero bien que hay otras razones de fondo, otras razones históricas e ideológicas en las que quizá podamos hacer algún apunte, más de fondo, pues porque es cierto que es complejo, es cierto que no es un problema solamente local, es cierto que es un problema de un clima que se está sintiendo en toda la América Latina, en toda la patria grande, pero también que tiene anclajes muy poderosos en Europa, ¿no? Acabamos de ver al propio presidente Milei visitando a Israel y haciendo de su propia visita un relato, ¿verdad?, preocupante, ¿no? Pero no obstante también la visita de Milei al Papa, que también tiene ribetes interesantes para verlo, para entenderlo como signos, como síntomas de, de una época, de un tiempo en el que las ultraderechas están alebrestadas. Y esto me parece que es un apunte que vale para todos nosotros donde estemos, ¿no? Claro, pues muchas gracias, doctor Fernando, por este panorama, este primer panorama. Y bueno, nos comenta que hay una inflación demencial y pues bueno, que nos pudiera comentar cómo se está viviendo esto desde abajo, estos despidos también que hemos estado dándole seguimientos, esta propuesta de las desapariciones de las empresas públicas, de los ministerios sociales y en qué va este decreto de urgencia y necesidad perdón, decreto de necesidad y urgencia, el DNU,
y la ley Ómnibus. ¿Cuál es el escenario que se está vislumbrando de esto hacia futuro? Sí, yo tengo la necesidad permanente, perdóname usted que lo plantee desde esta plataforma, porque creo que existe un punto en el que las propias cifras que se manejan en términos de porcentajes, Ujú. por ejemplo, inflacionarios. Ayer mismo se dio a conocer la cifra oficial de la inflación correspondiente a este mes, y ronda el 21%. En esa cifra se maneja el, Solo del el mes, ¿no? Solo del mes de... solo de este mes. En Sí. los 2 meses que lleva Milei como presidente, el acumulado ya es de 53% aproximadamente, si no es que un punto dos más, ¿no? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa 52% en una planilla de costos, en una hoja de cálculo en la que uno ve las referencias anteriores a los meses anteriores y lo que uno puede ver hoy, cómo se han disparado los costos de las gasolinas, los costos de los servicios de salud, los medicamentos que hoy por hoy son inalcanzables? Hay personas que necesitando comprar sus cajas de medicamentos, pues ahora compran nada más unas cuantas tabletas porque es para lo que les alcanza, y ahí se ve el escenario al que me importa mucho referirme, porque, porque creo que es urgente tener una visión humanista de esto. Si nos quedamos con el solo lenguaje economicista, o el lenguaje de las cifras, o el lenguaje de los porcentajes, estamos omitiendo el otro lenguaje de la desesperación, ¿no? Estamos omitiendo el otro, que es el dolor de la impotencia de personas que en los puestos de que venden verduras, o que venden alimentos, o que venden carne, o en los mercados o en los supermercados, las escenas de desesperación y de llanto que uno puede verificar, porque los hemos visto, personas que ingresan a un supermercado y que llevan un carrito o una canasta para ir eligiendo, no saben exactamente qué va a pasar entre lo que eligieron, 5 o 6 productos, y lo que va a ocurrir en la caja a la hora de pagar. Porque es verdad que no alcanza el mejor de los salarios comunes, promedios, básicos, en este momento. Lo que proveen a la población en general son estados de desesperación y de impotencia que humillan a los trabajadores, que humillan a los consumidores o consumidoras, en virtud de decisiones que se están tomando desde lo que ellos llaman la alta política, ¿no? Ujú. Eh, Hay que recordar que este tendal de desesperación y de angustia que la gente está padeciendo por culpa de este proceso inflacionario, no solamente el inflacionario, pero principalmente por es un asesinato al poder adquisitivo. Yo no tengo empacho en decir que esto es un crimen de lesa humanidad, porque está golpeando a las personas mayores. Los más lastimados de esta situación son los jubilados, que no solamente no ven un incremento a sus pensiones, sino que ven un decrecimiento de su capacidad, de su poder adquisitivo. Pero junto con ellos, desde luego, los niños que están por entrar a las escuelas, y ahora los padres penan por las calles porque cómo le compras el paquete de útiles escolares que se necesita a los precios en que eso está ahora en el mercado, ¿no? Y, y, y esto lo están decidiendo 4 o 5 tipos que, convirtiendo su legitimidad legal en una ilegalidad moral, para decirlo de la manera más cruda posible, en una ofensiva contra la integridad emocional del pueblo, en la medida en que, repito, en la que la desesperación anda por las calles. Y, y yo creo que no se puede ofrecer un panorama completo sobre la realidad de este pueblo, que además es uno de los más ricos de América Latina, ¿no? Hay que recordar siempre que este país podría producir los alimentos que necesita toda la región, que este país produce en términos de agua, de carne, de verduras, etcétera. Produce verdaderos volúmenes extraordinarios porque es tierra muy fértil, porque hay un potencial y una capacidad productiva muy grande. Y sin embargo, hoy por hoy, eh, eh, el nivel del porcentaje de la pobreza en Argentina está tocando ya el 60%, según algunas cifras que escuché hace apenas unas horas. Entonces,
Estamos ante un escenario de aberraciones todo el tiempo. Aberraciones en términos concretos de la economía cruda y dura, como se conoce, este, en el debate capital-trabajo, ¿no? En el debate del salario frente a la realidad de los costos, pero también en las aberraciones discursivas y narrativas que escuchamos todos los días, a todas horas, desde el presidente de la República, pasando por su vocero oficial, que verdad que Kafka, Kafka moriría de envidia al ver la capacidad de distorsión, la capacidad de falsificación de la realidad, la capacidad de construcción de engaños que hacen de las derrotas políticas eh, palabrerío triunfalista. El decreto de necesidad de urgencia que Milei envió a la Cámara de Diputados y una otra que se llama ley Omnibus, están, esta ley desde luego fue rechazada íntegramente. De hecho, tuvieron que regresarla para que volviera a comisiones a discutirse y veremos si hay tiempo para rediscutirla. Es una derrota política muy fuerte al intento de Milei de disponer de un poder absoluto, incluso eclipsando el poder de la Cámara de Diputados, apropiándoselo incluso, y después conserva la iniciativa de este decreto de necesidad y urgencia, que lo Ujú, primero que ha demostrado en términos de su contenido y en términos de los debates que ha habido es que no hay tal necesidad y no hay tal urgencia ante un prontuario de definiciones y de iniciativas que recorren las cosas más absolutamente absurdas. Le digo una que a mí me parece de las más delirantes, pero es una iniciativa de ley de un presidente ujú, que quieren legalizar la reventa de boletos en las entradas para los partidos de fútbol y que sea posible revenderla cuantas veces sea necesario según lo que ellos llaman el libre mercado, ¿no? Y entonces una pregunta que salta es ¿cuál es la urgencia y la necesidad de esto? Tomando en cuenta que hay otras que sí son necesidades y urgencias en términos del nivel del desempleo, en términos de la pérdida del poder adquisitivo, en términos del abandono de la salud pública, en términos del abandono de la educación pública, en términos de la suspensión de toda la obra pública del país. Es decir, quedaron congeladas la construcción de caminos, la construcción de drenajes y de provisiones de agua, quedaron frenados de una vez y por no sabemos cuánto tiempo, y eso significa una bofetada cruda y dura contra todos los trabajadores que dependen de esas actividades de infraestructura, particularmente, ¿no? Los gremios, por ejemplo, de trabajadores de la construcción están padeciendo hoy los estragos durísimos de verse en la calle de un día para otro. Hay cientos de miles de trabajadores al servicio del Estado que ya que se quedaron en la calle y no tienen posibilidad de apelar a casi ninguno de los derechos laborales que les competen históricamente y que ahora mismo están siendo manipulados como que, como que estos son los viejos corruptos, ¿no? Los trabajadores que exigen pagos porque no trabajan y que quieren becas o que quieren planes o que quieren subsidios. Y este proceso de satanización contra la clase trabajadora es un poco el alma del asunto, ¿no? En concordancia con discursos que el propio Milei importa, atrae y naturaliza de modelos económicos que en el mundo nadie practica, ¿no? Que en el mundo nadie está viendo operar como gestión específica y efectiva de Estado o de gobierno, y que él inventa como las grandes soluciones, eh, que en todo caso, en su discurso, en su relato, en lo que se traduce no es más que en más penurias para la gente, ¿no? Una, una, una muy interesante eh, circunstancia se acaba de presentar porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de publicar un documento del orden de 33, 35 páginas en el que hace un diagnóstico de la situación reciente de la economía argentina, hace una contrastación con lo que en otro momento manejó incluso ella como responsable de la presidencia, y luego hace un análisis político de los distintos perfiles que se están manejando como estrategias de gobierno, como políticas económicas y de Estado, y hace después Cristina Fernández una perspectiva sucinta, pero una perspectiva interesante sobre el camino de esto, ¿no? Y advierte uno de los peligros enormes que en mi ley es un discurso triunfalista,
y es el discurso de la dolarización del país, ¿no? Este, esta casi condena a muerte de la economía argentina, que sería reconvertir la economía a una economía dolarizada, en la que estaríamos repitiendo el, el desastre económico que ha significado para el pueblo ecuatoriano o para otros países, incluso en El Salvador, donde con el disfraz del bimonetarismo lo que se está creando es este desfalco, ¿no? de la economía. Eh, Queda un país y su aparato productivo maniatado a una situación en la que ni siquiera los más importantes referentes industriales del país están de acuerdo, porque el golpe es severísimo y porque representaría pues una condena para este país en términos de no saber hasta cuándo ni cómo salir de eso, ¿no? Eh, todo esto compone un clima en el que creo que nos está faltando, repito, el análisis con perspectiva sólida y humanista, ¿no? En el análisis de que se trata de personas. Dice Serrat en uno de sus magníficos poemas y canciones que detrás está la gente. Detrás de todo este palabrerío, detrás de toda esta parafernalia de numereríos y de apariencias y de gesticulaciones y de histrionismos bobalicones, hay un pueblo que está cargando hoy por hoy una situación injusta, anómala, dolorosísima y que por otro lado debería todo servirnos como para poner a revisión si lo que estamos viendo aquí es cómo resucita un pasado, el pasado de la dictadura argentina, con los mismos modelos económicos del menemismo y de la dictadura, o lo que estamos viendo es un proyecto de futuro en el que están concordando los más o menos 60 leyes que están sembrados en toda América Latina a esta hora, ¿no? Eh, este es un debate que nos debemos, me parece, en el ya bien corto plazo. Muchas gracias, doctor Fernando. Realmente gracias por esto que nos está compartiendo, porque exactamente no son datos, no es economía del violín, subió, bajó, sino estamos hablando aquí de vidas humanas y de un proceso de empobrecimiento cuando hablamos de que la inflación ha subido en este último mes 21% y el 52% en lo que va del periodo de Javier Milei. Eso es, así es que qué bueno que lo pone de esa manera. Hemos compartido aquí que cada vez que sube la inflación, un punto empieza un proceso, insistimos, de empobrecimiento para la clase trabajadora y eso es lo que se está viviendo allá también de manera extrema. Así que gracias por decirnos. Hay una situación que le queremos preguntar y para ir cerrando y que nos comparta pues el trabajo que está realizando. Cómo nos decía que ha habido una gran cantidad de despidos de trabajadores del Estado. ¿Cómo se está viviendo esto también en las universidades, que ha sido acá pues una preocupación de varios colegas desde la universidad? Incluso cómo podríamos ser nosotros solidarios desde acá. Y vimos, ¿no? Y nos unimos a esta manifestación que hubo hace unas semanas pues apoyando al pueblo argentino frente a esta situación, pues de barbarie, a mí me parece de barbarie lo que se está viviendo. ¿Qué nos podría compartir sobre esto, doctor? Mire, una línea primero es que creo que uno de los ataques más furibundos que está sufriendo el pueblo argentino, como si fuera poco lo que acabo de bocetar, es el ataque contra las clases, los trabajadores de la cultura en este país. Esto implica investigadores, científicos, artistas, en fin, eh, eh, todo aquel que piensa y pensó y sabe que en el bastión de la cultura se tiene, por supuesto, un soporte identitario, un soporte de, del poderío expresivo nacido de la conjunción de las diversidades y de las complejidades que este país representa por su historia, por su propia dialéctica histórica, ¿no? Pero los trabajadores de la cultura están sufriendo una ofensiva fenomenal. Y nos está faltando en toda América Latina un gesto solidario con estos trabajadores. No estamos todavía estando a la altura, según mi propio diagnóstico, de la solidaridad ante escritores, poetas, artistas, bailarines, pero también investigadores de alto nivel del Consejo de las Ciencias, tampoco con los investigadores universitarios, y mucho menos con el conjunto de las universidades nacionales argentinas que están sufriendo un recorte presupuestal salvaje. No hay otra palabra para describirlo.
están recibiendo el mismo presupuesto del año pasado que hoy no alcanza para cubrir los gastos ni siquiera para llegar a abril o mayo, ¿no? Y esto ya está implicando forzar a las universidades a que, por un lado, se mercantilicen, esa es la idea de mi ley, que vaya a la universidad el que pueda pagar y se acabó, y que además se reconfiguren los contenidos de las universidades para que efectivamente se hagan atractivas al mercado, ¿no? Entonces, la lógica de la ciencia de mercado, la lógica de las investigaciones para el mercado y la lógica de que el conocimiento se ponga en el sistema de compra-venta que al modelo del salvajismo neoliberal le interesa a esta hora. Eh, y, y, y hay un movimiento, es cierto, de universidades y universitarios que están luchando en defensa de las universidades, pero también, desde luego, hermanados con las demás luchas en defensa de la cultura y la educación en Argentina. Pero todavía insuficientemente organizado, todavía con un faltante duro que es no lograr corporizar el disgusto, no lograr cohesionar el malestar, pero sobre todo no lograr cohesionar el proyecto de acción, el programa de resistencia y de lucha que a esta hora está demandando el país. Y esto es un atraso al que hay que ponerle también atención, porque esta incapacidad de organización que está viviendo el país en casi todas las áreas, ya tuvo una expresión muy importante, que fue efectivamente la manifestación a que usted alude, y que por primera vez permitió reunirse a organizaciones políticas y de movimientos sociales que nunca se habían reunido en una plaza a protestar juntos. Esto ya ocurrió y abrió una puerta extraordinaria. Lo que pasa es que eso necesita repetirse y ensancharse. Eso necesita crecer con urgencia para que la, la, el clamor del reclamo, el clamor de la protesta, trascienda esto y se convierta en un plan de lucha. Esta es una bisagra muy importante que hoy está en el horno cocinándose en la Argentina. Y creo que es importantísima la solidaridad internacional a este respecto. Y creo que es muy importante que sepamos también compartir y convidar otras experiencias, aprender de esta. Vuelvo a esta dinámica casi de espiral, voy y vengo sobre esta reflexión porque aquí hay una preocupación en la que estoy trabajando permanentemente, y es que nos surge a todos en toda América Latina, donde seamos conscientes de que hemos dado un pasito hacia adelante, donde tengamos alguna victoria construida por la lucha de nuestros pueblos, tenemos que fijar un punto de no retorno. Tenemos que anclar las grandes conquistas que sí han existido, así sean pequeñas, parciales, relativas, momentáneas, eh, eh, apenas un eslabón quizá de otras cosas próximas, pero esos pequeños avances son oro molido para la transformación de nuestro continente, para el enriquecimiento de las luchas y sus diversidades más complejas, eh, y necesitamos eso, convertir las luchas en carne de resistencia y en carne de claridad política, repito, para no permitir retrocesos, ¿no? eh, lo que está pasando en Argentina es justamente el que no se logró con la construcción de puntos de no retorno, y ahora hay retrocesos que incluso contra la voluntad y la claridad de los más esclarecidos están ocurriendo, porque se están regresando los márgenes a estadios que van décadas atrás, ¿no? Muchas décadas atrás. Entonces, esta es una advertencia crucial para los procesos electorales en Venezuela pronto, para los procesos electorales en México pronto, para los procesos electorales que en el mundo entero, año récord, ¿no?, de elecciones que tendremos, según se dice una y otra vez. Bueno, ¿cómo nos estamos poniendo en claro las tareas urgentes del muy corto plazo para fijar puntos de no retorno? Esto no se negocia, esto no se rinde, esto no aquí no se cede, ¿no?, ante esto. Y, y sí que es una agenda interesante y dura y profunda, a la que creo que hay que darle espacio permanentemente, porque, porque quiero saber qué pasa si las grandes conquistas históricas del movimiento obrero argentino, que han sido muchas y muy valiosas, por un decreto de un presidente se retrocede, se ciega,
se frena, se ensordece, se enmudece, se asesina. Eh, y eso no tiene buen pronóstico en ningún sentido, ¿no? Eso no tiene pronóstico de paz, ni de concordia, ni de desarrollo, ni de... Eso tiene solamente un proyecto de represión y de dolor y de castigo y de sanción que nadie quiere para nuestros pueblos. Y creo que nos debe apurar a todos la urgencia de que no nos gane el silencio, de que seamos capaces de eso, de construir un programa, ¿no? Un plan de lucha que sea continental, que no puede ser un asunto solo de los argentinos, ni solo de los mexicanos, ni solo de Venezuela, y mucho menos solo de los cubanos, que también están urgidos de que la solidaridad se renueve, se rehabilite, se refresque permanentemente, ¿no? Entonces, a mi entender, esa es la agenda urgente, ¿no? Este es el meollo de la agenda en la que creo que tenemos que trabajar ineludible e inexcusablemente. Pues recordando ahorita con sus palabras a Mercedes Sosa, si se calla el cantor, calla la vida, así es que no, no vamos a callar sobre esto, en verdad que está viviendo el pueblo argentino durísimo y qué bueno que nos dice y que nos recuerda, vamos a tener elecciones en una parte importante del mundo y vemos también el avance de la derecha y vemos lo que se está viviendo en este territorio que, insistimos, nos duele con esta llegada de este presidente Milei, con estos planteamientos y que nos puede pasar, ya usted decía, como 60 Mileis a lo largo de todo el continente, nos puede pasar hacia futuro en varias partes. Violeta, Violeta, van a recrudecer las ofensivas de la derecha en todo el continente. No, Así es. no podemos ser ingenuos, ni bobalicones, ni para no tener clara la advertencia, que no es que le diga yo porque soy un sabión. Los signos concretos de la realidad nos están imponiendo una lectura en la que necesitamos transparentar las apariencias. Detrás de los discursos que estamos viendo, Milei habla de luchar contra la casta, de ser un político nuevo, de odiar a la política rancia. Sin embargo, todo su gabinete, absolutamente todo el gabinete, son los más rancios, conservadores, que en otros gobiernos han venido haciendo los desastres que se hicieron y que hoy están gozando de una impudicia y de una impunidad verdaderamente groseras y grotescas. Eh, Todas estas emboscadas discursivas, todas estas emboscadas de la construcción de una apariencia que un sector de la población compró, consume, se la traga completa y ahora está, repito, un sector en el momento del desengaño, en el momento de la desazón, pero en un momento en el que incluso la propia desesperación ya no nos alcanza, ¿no? Ya es insuficiente para encontrar la salida de esto, ¿no? Entonces, sí que creo que, mm, que hay mucho por hacer, que es mucho el trabajo, pero que nos urge puntualizar con la mayor claridad posible la agenda de un plan de lucha continental que incluye la batalla mediática, la batalla comunicacional, la guerrilla semiótica que nos urge construir y desde luego esclarecernos de qué cosa es eso, ¿no? Y justo sobre eso, doctor Fernando, ¿nos puede compartir de estos dos seminarios, esta semiótica de todas las cosas? Tenemos un videíto, si lo podemos poner, Leo, muchas gracias, y regresamos para que nos pueda compartir sobre este interesante seminario el que está convocando a partir de todo esto que nos está contando. En todas las cosas que nos rodean, de cerca o de lejos, transita un hilo conductor fascinante que es el hilo conductor del sentido, el hilo conductor del trabajo que le da sentido a las cosas, que es la impronta humana que atiende, que entiende y que resuelve sus necesidades, produciendo objetos, produciendo soluciones, produciendo actos, hechos. Y en ese conjunto de cosas, en ese conjunto de objetos y de sujetos y de objetividades y subjetividades, está desde luego una intencionalidad que comunica, que dice, que expresa algo de la humanidad, de su presente y de su futuro. Este curso es eso, una indagación sobre ese hilo conductor y una indagación sobre también hacia dónde se dirige ese hilo conductor en nuestro tiempo.
Si nos puede compartir, doctor Fernando, iniciará este sábado 17 de febrero, ¿es así? Este arrancará el día de mañana y si nos puede compartir cuánto dura y dónde podemos nosotros inscribirnos y acudir a este seminario. Bueno, mil gracias por la difusión de esta iniciativa. Eh, es eso, es un seminario, es decir, un espacio para sembrar semillas, ¿no? De pensamiento, semillas de inquietud, de reflexión sobre este campo de trabajo y este campo también de lucha, que es pues el análisis, transparentar lo que yo llamo la ciencia de las apariencias, la semiótica que sirve para entender qué hay detrás de las cosas. Mi abuela siempre me decía, mi hijito, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? El león no es como lo pintan, se dice, ¿no? Con Ujú. mucha frecuencia. Bueno, este es un trabajo de organización científica que permite ver entonces cómo es el león, ¿no? Cómo es esto que está detrás de las apariencias y con qué método podemos nosotros ayudarnos para comprender que todo produce sentido. En realidad, el color de nuestro vestuario, en realidad los modos en que hablamos, en realidad los objetos que consumimos, que nos rodean, los que fabricamos nosotros, pero también los que otros fabrican y que nosotros incorporamos a nuestra vida, todos están cargados de un sentido y, o de varios incluso en simultáneo y a veces contradictorios. Y lo que es verdad es que transcurren a veces las vidas enteras de nuestros parientes, de nuestros abuelos, etcétera, rodeados de una cantidad de objetos que están ahí y de los que nunca hicimos el trabajo de interpelarlos, ¿no? Eh, ¿Qué me está diciendo este objeto que yo compré? ¿Qué me está diciendo esta cosa que me regalaron y que tengo ahí y que todo me ha acompañado años y que me modela y que me moldea y que me dice y que me advierte cosas que a veces yo no estoy leyendo, o por lo menos conscientemente? Y cuántas cosas también tienen que ver, cuántos fenómenos, cosas como objetos discursivos que nos envuelven y nos rodean y nos hacen ver y sentir que mm, no todas las intenciones son tan buenas, algo está pasando en los segundos o terceros planos de la realidad que yo veo, que yo escucho, que yo percibo, y no siempre logro llegar a la médula de esto, ¿no? Este seminario es para eso. Es un seminario que durará 4 horas. eh, eh, Gracias a ustedes que ponen ahí los datos para contactarse. Empezaremos mañana a las 10 de la mañana, hora de México, y trabajaremos de manera teórica y práctica sobre algunos ejemplos que hemos venido trabajando, algunas semióticas, precisamente en las que se puede demostrar que, por ejemplo, vimos durante décadas en México una serie de televisión que era la ternura, ¿no? Que era el entretenimiento para la infancia y no solamente durante 30 y tantos años que duró en pantalla El Chavo del Ocho, ¿no? Hicimos Sí. una semiótica para desmontar la carga de violencia que eso representa y ha representado históricamente y cómo fue posible que un espectáculo tan cargado de violencia se volviera el entretenimiento de los pueblos, ¿no? En todo el continente. Es un ejemplo que yo le pongo ahora así al paso, solo para reiterar que el objetivo de este seminario es ese, ¿no? Y que lo que pretendemos, lo que pretendo al final del propio seminario es que eh, poder quebrar, perdóname la expresión tan dura, pero sí hacer un quiebre epistemológico, se llama, hacer una ruptura con las maneras en que yo generalmente veo casi digamos, como estandarizada la realidad e interponer una forma de ver y de interpretar y de analizar el corazón de la cosa. Y en el corazón de las cosas hay una disputa por el sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene este objeto, este sujeto, esta relación, esta experiencia? La pregunta es fuerte, es dura, es profunda, es ¿qué sentido tiene? ¿No? Y en la medida que ese sentido es claro, transparente y construye comunidad, en esa medida el sentido adquiere una lectura. Pero también hay sentidos fabricados para todo lo contrario, ¿no? Y hay que estar alerta. Sí hay, lo hemos dicho ya 1000 veces, pero me gustaría reiterarlo para cerrar, es que sí hay laboratorios de gente trabajando en la construcción del sinsentido que es que no tengamos capacidad de organizarnos, que perdamos nuestra capacidad de comunicación,
que perdamos la capacidad de articular pensamiento con sentimiento y que en todo caso seamos simplemente esclavos contentos, ¿no? Esclavos sumisos, esclavos que aplauden y esclavos que creen que su esclavitud es la mejor herencia que tiene para sus hijos. Eso hay que meterlo a consideración, discutirlo y ver de lo que nos rodea, cuántas de las cosas que nos rodean a nosotros y a nuestros amigos y a nuestros familiares operan como máquinas de reproducción de un discurso de opresión y de esclavitud. Esa es la intención en esto que, repito, es un seminario, ¿no? Es un sembrar semillas. Pues en este sembrar semillas, pues hay luz frente a lo que se está viviendo también en Argentina. Realmente, pues estamos muy agradecidos, doctor Fernando Buenabad, y estamos muy atentos al seminario el día de mañana e invitamos también a la audiencia aquí de Momentum y lo estaremos compartiendo, pues este seminario que tendrá lugar de 10 a 14 horas, hora del centro de México, y ya ustedes vieron en pantalla los informes en el correo Buen Abad, la primera con B mayúscula, la A también en mayúscula, más info@gmail.com para que puedan pedir informes y se puedan poner en contacto también con el doctor para este interesante seminario. Pues muchísimas gracias, doctor Fernando. Ya en otro momento, ahorita que usted iba platicando, pero ya en otro momento lo estaremos dando lata. Con todo esto que nos acaba de decir, yo siempre les digo a los estudiantes, cuidado del fetichismo de la mercancía, las cosas nos hechizan permanentemente y no podemos salir de esa. Y realmente esto que ustedes nos dicen, hay una fábrica de sentidos y además una fábrica que está construyendo también estas intenciones de sentidos. Así es que muchísimas gracias y estamos en comunicación en otro momento. Le mandamos un fuerte abrazo y pues toda nuestra solidaridad para usted y para el pueblo argentino e insistimos, estamos atentos a lo que siga ocurriendo en Argentina. Un abrazo y buen día, doctor Fernando. Un gran abrazo, hasta siempre, ¿eh? Hasta siempre. Gracias. Pues qué cosas, qué escenario nos plantea el doctor Fernando Buenabad, un escenario duro, y qué bueno que él recuerda pues esto de la economía de la vida, la economía desde abajo, que no son cifras únicamente, no es economía del violín, de subió, la inflación bajó, y que cada vez que sube, lo volvemos a decir, pues hay un proceso de empobrecimiento y eso es lo que está viviendo, pero de manera extrema el pueblo argentino. Y además, no solo eso, los despidos, ¿no? De los despidos que hace que la gente ya no tenga un salario y aumenta más la desesperación y el empobrecimiento. Y de los jubilados, pues que ante este proceso de inflacionario muy extremo, pues prácticamente es el segundo país en todo el mundo con la mayor inflación de todo el planeta. Y bueno, pues ante este escenario los jubilados pues ven detenido su poder, su salario, su poder adquisitivo empieza a bajar de una manera dramática.